Todos bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Morellosa, director del Ministerio Jaim, y le doy gracias al Todopoderoso que nos ha permitido una vez más estar con ustedes en este programa que llega a ustedes todos los domingos a partir de las 7:30, el programa El Camino de Dios, programa que hablamos sobre la Sagrada Escritura desde el pensamiento conceptual de sus autores y a su vez hablamos del desarrollo y la evolución de este pensamiento. Hoy nos encontramos en el día 7 del mes de junio del año 2026, que equivale al día 22 del mes de Sivan, según el calendario de Gilel. Como ustedes saben, el Ministerio Jaim tiene un centro de estudio, le hemos hablado muchas veces en este programa. El centro de estudio hebraico, el Camino Nazareno, se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Reananón en Ponce, específicamente en el centro comercial Plaza Reananón. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde estudiamos la Sagrada Escritura desde el lente judío. Y desde hace 2 semanas hemos estado comenzando una serie de estudios que giran alrededor de la literatura apocalíptica del mundo del Segundo Templo. Y para efectos de ese comienzo, la serie está relacionada a la introducción de este mundo apocalíptico del Segundo Templo. Hemos comenzado a discutir lo que se conoce dentro del mundo académico como el segundo tomo del libro de Enoch. Y digo el segundo tomo porque está el primer libro de Enoch y el segundo libro de Enoch, pero ambos pertenecen a un solo libro. Y ayer en el centro de estudio estábamos hablando de la importancia de primero hacer hablar del trasfondo del origen de este libro que se conoce como el libro de las parábolas de Enoch. Así que se identifica el libro donde el escriba de este libro está utilizando un personaje mítico antiguo, de quien se habla en la Biblia, para hablar de su parábola, o sea, hablar de estas parábolas y en estas palabras, perdón, revelar para aquellos que conocen el código, y el código se conoce como el Tanaj, y el pensamiento conceptual del Tanaj, que es lo que usted llama el Antiguo Testamento, pueda descifrar el mensaje que se está dando a conocer. Ayer estábamos hablando de cómo primeramente es sumamente importante tener en cuenta dónde sale este libro. Eh, yo he estado estudiando hace bastante tiempo el mundo del Segundo Templo para poder entender el mundo conceptual de Jesús y poder entender lo que originalmente se transmitió dentro del mensaje que tenemos en el Nuevo Testamento, que originalmente, vuelvo y repito, valga la redundancia, no fue escrito ni fue compilado con la intención de sustituir la Biblia que conocía Jesús, Pablo y los demás apóstoles, al igual que Juan el Inmersor, sino que estos documentos tenían el propósito de eh, com- llevar a memoria o perpetuar el mensaje que se había llevado en ese periodo del tiempo, y claramente cada evangelio tiene su audiencia y su agenda particular. El haberlos unidos trajo consigo en que entonces comenzaran las discusiones sobre cuál realmente fue el hecho sucedido. El concepto de la inspiración divina a la hora de escribir un documento que tal se ha entendido de una forma en el tiempo presente que nada corresponde al tiempo pasado y su pensamiento. Vuelvo y repito, estudiar el mundo del Segundo Templo me ha llevado muchísimo a comprender mejor eh, este mundo, y le doy gracias al Eterno por todos esos hombres académicos del mundo judío y del mundo cristiano han hecho un gran esfuerzo de poder restaurar el mensaje original del cual se habla en los escritos nazarenos. Y nosotros en nuestro programa de radio hemos hablado muchas veces de que el movimiento mesiánico de Jesús era un movimiento mesiánico del mundo del Segundo Templo, y era un movimiento apocalíptico. Era un movimiento del mundo Segundo Templo cuyo mensaje giraba alrededor de la expectativa del reino de Dios y la inminente llegada del reino de Dios. El mensaje de arrepentimiento a esa generación y la posibilidad de esa generación poder ver la restauración de todas las cosas, como los profetas habían hablado en el tiempo pasado. El mensaje comienza con Juan el Inmersor, quien fue un hombre ascético, un hombre alejado de la contaminación desde el punto de vista, obviamente, del grupo que pensaba así, de la contaminación del pecado de Jerusalén, y él se convirtió en el portavoz
de este mensaje mesiánico o mesianista del mundo del segundo templo, que tenemos que conocerlo para poder entender mejor lo que tenemos en nuestras manos como el Nuevo Testamento. Jamás los autores pensaron que estos documentos se iban a convertir en una nueva religión o iban a reemplazar las creencias originales de los antiguos judíos. Y como le dije, estudiar este mundo del segundo templo nos ayuda muchísimo a ver un Nuevo Testamento que no se había visto. Y voy a comenzar, para poder abundar un poco más sobre este libro de Enoc, voy a comenzar primeramente con la historia de Juan el Inmersor. Si usted mira el libro de Crónicas, el capítulo 24 del primer libro, usted va a encontrarle que se dice en ese texto que David organizó el servicio del templo en 24 servicios, donde, si la memoria no me falla, cada familia servía 2 semanas en el año. Y él estaba dividida el servicio entre dos castas principales de la familia de Aarón, Eleazar e Itamar, donde de Eleazar sale Sadoc, la familia de Sadoc, quien luego se convierte en la casta sacerdotal preferencial de acuerdo a la literatura profética del periodo. Y estaba la casta de Itamar, donde también se servía en el templo. Cuando llegamos al periodo del segundo templo, específicamente en el momento donde tenemos a Juan el papá de Juan el Inmersor haciendo el servicio del templo, como le correspondía a la familia de él en los 24 servicios del año, usted va a encontrar un relato que debe llamarle a usted la atención si piensa de primera instancia que la casta sacerdotal que servía en el templo en ese momento era de la familia saducea. Flavio Josefo, al igual que los evangelios, nos dicen que la familia saducea o la casta saducea o la secta de los saduceos, si también los conocen así, eran judíos de la familia élite de Israel, específicamente eran sacerdotales, eran de la familia sacerdotal, la casta sacerdotal. Y de acuerdo a Flavio Josefo y de acuerdo también a los evangelios, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en ángeles, no creían en espíritus inmundos que llamamos demonios, que la palabra griega es daimonía, que significa espíritus bajos, por eso es que los espíritus inmundos se relacionan con la palabra daimonía. No es una palabra negativa en el sentido estricto, pero por eso se utiliza en el mundo del segundo templo, específicamente el griego, para referirse a estos espíritus bajos. Y cuando hablan de espíritus bajos, son espíritus que se mueven en la tierra y no pueden moverse de ciertos espacios geográficos, como hemos discutido en nuestro centro de estudio. Y esta información de Flavio Josefo es bien importante, al igual que el de los evangelios, porque entonces cuando leemos el relato de la aparición de un ángel a un mensajero de Dios, que eso es lo que significa ángel, mensajero, eh, al papá de Juan el Inmersor, antes de Juan el Inmersor nacer, o sea, el sacerdote Zacarías, o Sejaría, su nombre hebreo, era de la clase de Abías y le tocaba el servicio del santuario. Y él, haciendo el servicio del santuario, en ese momento se le aparece un mensajero de Dios, al momento en que estaba haciendo la ofrenda al incienso. Y este mensajero de Dios le da un mensaje a Zacarías. La primera pregunta que uno haría es, después de esa experiencia que tiene el sacerdote Zacarías con esto, es ¿cómo, quién es Zacarías? ¿Es Zacarías de la familia, obviamente la pregunta se responde, ¿es Zacarías de la familia sacerdotal Herón? Sí, así lo muestran los textos. Pero ¿de qué punto de pensamiento era de la familia sacerdotal? Y digo esto porque el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto nos ha dado luz con respecto a la división sacerdotal que ocurrió en el periodo de la invasión seleucida. En el momento en que el helenismo toca la puerta de la Judea del Segundo Templo. Y se preserva dentro de la Judea del Segundo Templo, porque vamos a ver que en el Segundo Templo, específicamente para el tiempo de Jesús, hay gente hablando griego, personas llamándose con nombre griego, judíos con nombres griegos, pensamiento heleno en la forma de leer las escrituras, o sea, la influencia helena
sí logró su propósito y de cierta forma venció. Pero a la misma vez, si leemos la historia, según les presenta Flavio Josefo, tenemos una historia de una división de familia sacerdotal, una crisis del templo en ese periodo del tiempo del templo, antes de la aparición, y esto lo añado yo, no Flavio Josefo, de la aparición de Jesús en escena. Y claro, tenemos el relato de Lucas que nos está hablando de la historia de Juan el Inversor y cómo Dios le reveló a los padres de Juan que él habría de nacer. Si la familia sacerdotal que está dominando en el templo en ese periodo del tiempo de Juan o de Zacarías específicamente, no es la familia que cree en ángeles, que cree en mensajeros divinos, que cree en recompensa y castigo, Olam Jabá, el mundo por venir o el mundo venidero, pudo haber sido el papá de Juan parte de este mundo. Claramente los textos no nos van a decir que si lo era o no lo era. O sea, cuando digo pertenece a este mundo, es del mundo de los saduceos que no pensaban que había espíritus, habían ángeles. El texto no nos dice si era o no era de ese mundo, o sea, de ese pensamiento, pero nos da un poco nos da una luz que nos podría llevar a dar conclusiones preliminares. Y es que él se queda sorprendido cuando el ángel se le aparece a él. Y a la misma vez, él queda con un estado de incredulidad, como que no cree lo que está experimentando y lo que está recibiendo, a lo cual el ángel, con la autoridad que recibe el Creador, le quita el poder del habla, según nos narran los textos. Y este texto, a mi parecer, es interesante porque nos dice que muy probablemente el papá de Juan, eh, en ese momento, estaba siendo influenciado por el pensamiento tradicional saduceo que nace a partir de la división de las castas sacerdotales en el periodo del helenismo, del surgimiento del helenismo en el pensamiento judío, donde historiadores nos dicen que en este momento que ocurre esta división, un grupo de sacerdotes que no quisieron helenizarse huyen a la región circundante al Mar Muerto y establecen allí una comunidad. Esta región circundante al Mar Muerto es una región montañosa de donde incluso la arqueología ha descubierto una serie de rollos en unas cuevas eh, de esta región. E incluso hay yacimientos arqueológicos donde se muestra de que algunos opinan que era un monasterio, otros opinan que era un lugar comunal donde iban a vivir allí, otros opinan que era un lugar donde se educaba y se preparaba en esta escuela, si podemos decirlo así, en esta educación judía del mundo del Segundo Templo. Algunos le llamaban a ellos los esenios, pero primeramente, valga mencionar, son personas externas a este grupo, a quienes lo llaman a ellos los esenios, en los documentos que se le adjudican a ellos, porque se descubrió una gran biblioteca de rollos y fragmentos de rollos, donde ninguno de ellos habla del grupo realmente como autollamarse los esenios, pero sí ellos se llamaban encontramos textos donde ellos se autollaman, o sea, si, no sabemos si eran realmente o no, pero podemos decir que pareciera ser que sí, se llamaban los Benei Sadoc, los hijos de Sadoc. Se llamaba la comunidad del nuevo pacto, se llamaba la congregación de los santos, se llamaban el Israel de Dios. Y esos títulos o esos nombres son muy interesantes porque Pablo también los va a usar en sus cartas. Claro, no estamos diciendo con esto que Pablo tenía relación alguna con este grupo sectario, y digo sectario porque es un grupo dentro del judaísmo del Segundo Templo, que habían diversidad de judaísmo, y eso está aprobado ya por la arqueología bíblica y la academia. No estamos diciendo que Pablo de alguna forma tenía contacto con este grupo sectario o perteneció a él, porque Pablo dice que él es fariseo, pero la utilización de estas palabras de parte de Pablo nos lleva a nosotros a pensar cuál era el pensamiento conceptual de ese tiempo y la expectativa que se tenía para poder entender mejor la utilización de estas palabras. Y digo esto porque si el papá de Juan el Inversor en un principio eh, era del grupo que no creía en ángeles,
en espíritus inmundos, en el mundo por venir. Pues, haría total sentido entonces porque él quedó impactado por esta visión y cómo cuando él sale de allí la gente que está presente dice, ha visto un ángel, algo le ha pasado a él, algo trascendental le ha sucedido a él. Y cuando leemos sobre el nacimiento de Juan el Inmersor, encontramos que, según el relato de Lucas, eh, el papá de Juan logra hablar nuevamente, puede hablar, le pone el nombre de Johanán, porque así se lo reveló el ángel. Y el versículo 65 del capítulo 1, a mi parecer, es muy interesante por lo que Lucas va a decir con respecto a dónde se divulga esta información. Dice el versículo, y sobrevino temor a todos sus vecinos y en toda la región montañosa de Judea eran comentadas todas estas cosas. Cuando se refiere a la región montañosa de Judea, ¿a qué región específicamente se está refiriendo? Es una de las preguntas que debemos hacernos y obviamente la conclusión absoluta no podemos llegar a ella si vamos a hacer un análisis justo de los textos. Pero pareciera ser que a esta región montañosa de Judea pudiera referirse a esta región de Judea donde estaba este grupo sectario. Para mí esto es bien importante porque Juan es el precursor del mesianismo de Jesús. Y Juan comienza su mensaje cuando aparece en la región donde aparece según los textos nazarenos. Comienza con un mensaje de retorno a Dios porque los días del fin se están acercando. O sea, el reino de los cielos, el hacha está puesta en la raíz de los árboles y todo el que no da fruto será cortado. Él está haciendo alusión a textos de los profetas que hablan del fin de los tiempos. Por eso es que el trabajo que han hecho buenos historiadores en el mundo académico del tiempo presente nos ha ayudado muchísimo a restaurar el mensaje original de Jesús y sus discípulos. El mensaje de Jesús y sus discípulos, al igual que el mensaje de Juan, que es el que comienza ese proceso de anuncio, es un anuncio de mesianismo del fin de los tiempos, donde las personas luego han interpretado, y esto ocurre luego del nacimiento de la religión cristiana a partir del pensamiento gentil, son los gentiles que comienzan a reinterpretar las palabras de Jesús y sus apóstoles ante, claro, la no llegada al reino de Dios, podríamos decir así, y ahí hay evidencia histórica sobre estos pensamientos, donde como consecuencia de la no llegada del reino de Dios en ese tiempo, comienza a hablarse de una interpretación espiritual de lo que es el reino de Dios por algunos grupos y otros eh, como que el tiempo del fin empezó del momento en que nació la iglesia. Esto a partir de la lectura de una reinterpretación de la lectura del capítulo 1 y 2 del libro de los Hechos, donde claramente el texto no está diciendo que nació una iglesia en ese día, sino que comenzó la misión que el Mesías le había encomendado a sus discípulos de anunciar que él era el Mesías y que ellos son testigos visuales de sus actos y el poder de Dios en él en la resurrección. Por eso que usted va a encontrar que Pedro cita un texto del fin de los tiempos que se encuentra en Joel para hablar de la relación que tiene esto que sucedió en el momento con lo que ellos van a empezar a hacer. Y por eso es que van a ver que muchos, unas 3.000 personas se vuelven a Dios mediante este mensaje, no porque se estaban uniendo a una iglesia, sino porque consideraban y pensaban que el tiempo del fin había comenzado. Luego, con el pasar del tiempo, este mensaje se reinterpreta y empieza a decirse, sí, el tiempo del fin empezó en ese momento, pero todavía estamos en ese proceso del tiempo del fin, porque primero hay que añadir a la iglesia a todos los que van a ser salvos. Eso es una reinterpretación posterior que nace como consecuencia de la no comprensión del pensamiento conceptual de la época y las ideas que rodeaban el tiempo de Jesús. Y por eso es que conocer las ideas que rodeaban el tiempo de Jesús es sumamente importante para entender el mensaje de Jesús y de los apóstoles. Y esto va de la mano con el estudio que estamos haciendo del libro de Enoc. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc, específicamente el libro de las parábolas de Enoc, se dice que su origen
es del aproximadamente el año 100 al año 1 de la era común, porque el año 0 no existe. Esto, obviamente, el año 100 antes de la era común y año 1 de la era común. Esto claramente, pues, una forma de contar el tiempo del punto de vista presente. Tendríamos que mirar cómo se contaba el tiempo en el tiempo del segundo templo, valga la redundancia, para poder entender en qué año se encontraban. Lo que es bien importante de estas parábolas es que este libro surge después del libro de Daniel. Y de acuerdo al consenso académico, el libro de Daniel data de aproximadamente el año 150 antes de la era común. Esto significa que con esto queremos decir que la segunda parte del libro de Daniel, que está escrito en arameo, que habla de un pequeño apocalipsis donde se ve la figura del Hijo del Hombre, en el capítulo 7 de Daniel, entre ese pequeño apocalipsis, es de este periodo del tiempo, del mismo periodo del tiempo donde está ocurriendo la crisis, de cierta forma, la crisis del helenismo. Entonces, si esto es así, si es del año 150 o tal vez del año 200 aproximadamente, puede haber un margen de error, pues hace total sentido la lectura del libro de Enoch y lo que es el misticismo de este autor está trayendo en estas parábolas. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted lee las parábolas de Enoch, que como dije la semana pasada, comienzan en el capítulo 37, si la memoria no me falla, del libro del segundo libro de Enoch, el capítulo 37, y termina en el capítulo 82. Si usted lee esas parábolas, usted va a encontrar que el autor de este documento se va a concentrar en hablar de el elegido de Dios, donde cualquier persona que comienza a leer este libro y no lo lee hasta el final, no llega hasta el capítulo 82, llegaría inmediatamente a la conclusión de que este Enoch vio a Jesús. Y claro, si una persona no está bien educada en el mundo del segundo templo y el surgimiento de la utilización de nombres de personas importantes en la historia antigua para darle autoridad, porque el mundo del segundo templo es un mundo de crisis de autoridad, por eso es que usted va a encontrar que a Jesús le preguntan con qué autoridad hace las cosas que tú haces, y él pregunta si la autoridad de Juan viene del cielo o de los hombres. Esto claramente para decir que la autoridad de Jesús es una continuidad de la autoridad que se le dio a Juan. Y si la autoridad de Juan viene del cielo, significa que la autoridad de Jesús también viene del cielo. Entonces, en este sentido, ante esta crisis de autoridad, pues los libros que comienzan a surgir en ese periodo del tiempo, los escritos que comienzan a surgir en ese periodo de tiempo, se le comienza a dar el nombre de personas, se comienza a identificar con personas importantes de la historia antigua para darle autoridad al texto, para darle credibilidad. Porque había muchas personas que decían hablar de Dios, de parte de Dios, pero realmente no estaban hablando de parte de Dios. Y habían surgido muchos falsos mesías antes de la aparición de Jesús y aún hasta después de la aparición de Jesús. Y estas cosas son sumamente importantes conocerlas a la hora de leer el mundo de Jesús y sus textos. Pues las palabras de Enoch hablan de esta figura llamada el elegido, que también se va a llamar el Mesías, que también se va a llamar el Santo, que también se va a llamar el ungido. Eh, y esta figura del cual se habla en las parábolas de Enoch es identificada también como el Hijo del Hombre. Esto es bien importante, esta expresión es bien importante porque la idea que comienza a transmitirse de esta figura llamada el Hijo del Hombre, en la visión que tiene el libro de Enoch, eh, nos dice claramente que el autor está teniendo en cuenta otra literatura que él ya conocía, y entre ellos está el libro de Daniel. Por eso es que se dice que este libro fue escrito, estas parábolas en particular, a diferencia del libro de los gigantes o el libro de los vigilantes, que es más antiguo que el libro de los vigilantes, que es el capítulo 1 del libro de Enoch hasta el capítulo 36, se dice que es del año 300 aproximadamente, antes de la era común. Quiere decir que este libro es después, y el autor va a utilizar parte del pensamiento del primer libro de Enoch, y también va a utilizar documentos proféticos de la época, como lo sería el Apocalipsis de Daniel y los textos de los profetas como Ezequiel, Isaías, entre otros. Donde es sumamente importante esto, ¿por qué? Porque entonces vamos a ver en la lectura del libro de esta parábola de Enoch una revelación que dice él que recibe de parte de Dios con respecto a la figura del Hijo del Hombre y la función que habría de realizar.
donde cualquier persona que lee este libro, ya influenciado por su creencia doctrinal, llegaría a la conclusión de que, como le dije, Enoc vio a Jesús, pero si usted presta atención al libro y lo lee completo, usted notará que en el capítulo 72, si la memoria no me falla, allí se va a decir que Enoc es ese hijo de hombre. O sea, Dios le dice a Enoc, tú eres el hijo del hombre, quien nació para justicia. Claro, el libro es un documento pseudoepígrafo, quiere decir que el autor está utilizando a Enoc, pero Enoc no es el que está realmente ahí. Está utilizando Enoc porque de quien se habla en la Biblia, quien ascendió al cielo, que Dios se lo llevó, caminó con los ángeles de Dios y Dios se lo llevó, al igual también lo presenta así el primer libro de Enoc, es Enoc. Como consecuencia, Enoc se convierte en la figura que él va a utilizar para hablar de un ascenso espiritual, de una experiencia mística, de una revelación que recibe de parte de Dios. Y cuando usted lee los detalles sobre esta figura llamada el Hijo del Hombre, lo cual, como dije en el Centro de Estudios Hebraicos ayer, lo cual nos enseña el concepto de apoteosis. Si usted no sabe lo que es apoteosis, le invitamos a hacer una investigación sobre lo que es apoteosis. La apoteosis es la idea de que el ser humano puede ascender del estado mortal al estado divino. O sea, el humano es un ser mortal, un ser pecaminoso, o sea, peca, no es capaz de vivir a la altura de la demanda del Creador, aunque lo pudiera hacer, pero su degradación no se lo permite. Pero el ser humano tiene la capacidad de poder restaurarse y ascender al estado de la perfección y alcanzar el estado divino, donde esto nos enseña este concepto apoteosis nos enseña cómo este autor está teniendo en cuenta que la figura del Hijo del Hombre, del cual se está hablando en el libro de Daniel, se alcanzaría si esta persona sería como un hombre como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y recibiría, como dice el libro de Daniel, poder, gloria, honor y un reino. Lo cual esta idea, porque es una parábola, la gente lee este libro y lo lee literal, pero no está entendiendo que una parábola es una forma, un mashal es una forma de exponer en forma, podemos decir, alegórica, vale la redundancia, ideas o secretos que solamente los entendidos en estos temas pueden comprender. Y el autor, teniendo en cuenta esto, está presentando la idea de que desde el principio Dios ideó de que al menos un ser humano pudiese alcanzar, ascender al cielo y recibir el título de el Mesías. Esto es bien, escuche bien, amigo, y se me está acabando el tiempo, pero esto es bien importante en el mundo de Jesús. ¿Por qué? Porque entonces va a hacer total sentido las palabras de Jesús cuando está conversando con Nacdimón. Nacdimón es Nicodemo, su nombre real era Nacdimón. Cuando está conversando con Nicodemo y le dice, nadie ascendió sino el que descendió, el Hijo del Hombre. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque está diciendo, en otras palabras, Jesús a Nacdimón algo que posiblemente Nicodemo sabía, la idea de ascender para luego descender. Nadie logró ese ascenso para luego descender, por consiguiente Dios hizo que él descendiera. Quiere decir que el Mesías no había nacido todavía en el mundo, en el tiempo pasado, pero había llegado ya el momento del nacer. Y esto, pues, sobre este tema, nosotros hablamos ayer en el Centro de Estudio de un lugar donde estaba el alma del Mesías antes de nacer en este mundo, donde estas parábolas se habla de ello. Claro, no tengo tiempo para hablar de esto, pero en nuestro canal de YouTube está este estudio y vamos a seguir hablando de ellos con el favor del cielo la semana próxima. Le doy gracias al Eterno por este espacio, a la familia de PAB, por los años que me ha concedido y de mi parte le deseo a todas las personas que nos escuchan una excelente semana. Con el favor del cielo seguiremos hablando. Hasta la próxima. Shalom.